Vale. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, yo voy a dar hoy la de Grecia, mucho gusto, les hablo desde México. Acá ya son 11:34. ¿Quieren que empecemos o esperamos un minutito más? sí, podemos comenzar. Una cuestión, lo único para quien no haya estado antes conectado, pedimos a la gente que no toque las flechas que hay debajo de la presentación, porque entonces se mueve para todo el mundo. Y luego otra cuestión, en el debate y preguntas posteriores, siempre en relación al tema que nos atañe aquí, que es la cuestión de la mujer para el marxismo, yo trataré de moderar los turnos y nos gustaría que se favoreciese más la comunicación a través del micrófono antes que por el chat. Hay un icono con una mano levantada para pedir turno y así el debate puede ser más vivo y fluido. Y sin más, le doy la palabra a Grecia, que hoy nos va a exponer la parte restante del segundo capítulo del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Grecia, cuando quieras. Ok, hola, empiezo entonces. Bueno, como ya dijo bien Iván, hoy continuamos con el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Estamos en el capítulo 2, que es el respectivo a la familia. Nos toca ahora la segunda parte de este capítulo. Acá vemos el índice, vimos la sesión pasada a la familia consanguínea y a la familia Punalúa, que eran un poco complicadas de explicar. Ahora vamos a ver las últimas dos partes, la familia sindiásmica y la familia monogámica. Bueno, acá está un poco más o menos cuál es la progresión histórica de las familias. Estaríamos en cuestión histórica o temporal viendo los últimos dos estadios de familia de acuerdo con Engels. La familia consanguínea, que ya vimos la sesión pasada, esta es nada más una pequeña gráfica para recordar. Luego tenemos a la familia Punalúa, súper enredada, complicada, pero bueno, que ya se explicó también la semana pasada. Y bueno, ahora primero les voy a decir más o menos cuál es la intención de Engels en este capítulo. Hasta la primera mitad de este capítulo, Engels estaba intentando explicar las formas de familia para probar que la familia y las relaciones de parentesco tienen un carácter histórico, que cambia de acuerdo con las necesidades o condiciones del grupo que las practica. Él estaba intentando probar en estas dos primeras partes, principalmente que la monogamia no es la única forma de organización familiar en los humanos, sino que obedece a condiciones históricas específicas. En esta segunda parte, lo que va a intentar demostrar es que hasta el matrimonio sindiásmico, estas formas de organización obedecían a necesidades biológicas evolutivas relacionadas con el crecimiento o desarrollo natural de los grupos humanos. La monogamia, por otro lado, obedece a condiciones impuestas por una forma de producción o de acumulación a la que también obedece el origen del capitalismo. Primero les voy a dar más o menos las nociones de familia sindiásmica y de familia monogámica. La familia sindiásmica, de acuerdo con Engels, pertenecería al estadio de la barbarie. En esta etapa, un hombre vive con una mujer de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho, pero solo para los hombres. Al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común y su adulterio se castiga cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por cualquiera de las partes. Tras la separación, los hijos siguen perteneciendo solo a la madre, o sea, sigue habiendo una filiación materna. La familia sindiásmica, dice Engels, demasiado débil e inestable para hacer sentir la necesidad, o aunque solo sea el deseo de un hogar particular, no suprime de ningún modo el hogar comunista de la época anterior. Pero el hogar comunista significa el predominio de la mujer en la casa, al igual que el reconocimiento exclusivo de una madre propia significa la imposibilidad de conocer con certidumbre al verdadero padre. Esto deriva en una profunda estimación de las mujeres, es decir, de las madres. La economía doméstica comunista, donde la mayoría, si no la totalidad de las mujeres, son de una misma gens, mientras que los hombres pertenecen a otras distintas, es la base efectiva de aquella preponderancia de las mujeres que en los tiempos primitivos tuvo discusión general. Ahora vamos a ver, por otro lado está la familia monogámica, que sería como el siguiente estadio de familia, perteneciente ya a la forma de civilización.
surge de la familia sindiásmica en el periodo de transición entre los estadios medio y superior de la barbarie. Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la naciente civilización. Se fundamenta en el predominio del hombre y su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible. Esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de hacerse un día con los bienes del padre. La familia monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez mucho mayor de los lazos conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de una de las partes. Ahora, como regla, solo el hombre puede romper esos lazos y repudiar a su mujer. También se le otorga el derecho de infidelidad conyugal. Bueno, ¿qué relación tiene esta organización familiar con el desarrollo material de la humanidad? De acuerdo con Engels, la evolución de la familia en los tiempos prehistóricos consiste en una constante reducción del círculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyugal, círculo que en su origen abarcaba la tribu entera. La exclusión progresiva, primero de los parientes cercanos, después de los lejanos, finalmente incluso de los parientes políticos, hace imposible en la práctica todo matrimonio por grupos. En última instancia, no queda sino la simple pareja unida por vínculos todavía frágiles, la molécula con cuya disociación concluye el matrimonio como tal. Esto prueba que el origen de la monogamia tiene poco que ver con el amor sexual individual, según la actual concepción del término. ¿Cómo se pasa de la familia sindiásmica a la monogámica que actualmente conocemos? Para que la familia sindiásmica evolucionara hasta llegar a la monogamia estable fueron menester causas distintas a las que hemos visto hasta aquí, dice Engels. En Europa, la domesticación de los animales y la cría de ganado abrieron manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces, creando relaciones sociales enteramente nuevas. Hasta el estadio inferior de la barbarie, la riqueza permanente se reducía casi exclusivamente a habitación, vestido, adornos toscos, enseres necesarios para obtener y preparar alimentos. El alimento se debía conseguir al día. Ahora, con manadas de caballos, camellos, asnos, bueyes, cerdos, los pueblos pastores que iban ganando terreno habían adquirido riquezas que solo necesitaban vigilancia y cuidado y los cuidados más primitivos para poder reproducirse en una proporción cada vez mayor y suministrar abundante carne y leche. Desde entonces fueron relegados a segundo plano todos los medios empleados anteriormente. La caza, que en otros tiempos era una necesidad, se convirtió en un lujo. Pero a ver, ¿a quién pertenecía esta nueva riqueza? Engels dice que en primer momento seguramente fue a la gens, después a la propiedad familiar y finalmente a la propiedad privada. Dice, no cabe duda alguna de que en su origen a la gens, pero muy pronto debió de desarrollarse la propiedad privada de los rebaños, primero como propiedad familiar. En este estadio, la fuerza de trabajo humana no produce todavía un excedente apreciable sobre sus gastos de mantenimiento, pero las cosas tomaron otro cariz con la introducción de la cría de ganado, elaboración de metales, arte del tejido y por último, la agricultura. Así pues, a medida que iban en aumento, las riquezas dan al hombre una posición en la familia más importante que la mujer. Hay que señalar aquí que Engels parte de la idea de que evidentemente hay una división del trabajo entre el trabajo doméstico, trabajo productivo, digamos, en el que el hombre es el que se dedica a la ganadería, a la agricultura, a la casa, etcétera, mientras la mujer se encarga de las funciones domésticas. Por esto, él parte de la hipótesis de que al ir adquiriendo riqueza o acumulación a través del ganado y la cultura, los hombres adquieren poder sobre las mujeres. Dice entonces él, a medida que iba en aumento, las riquezas daban al hombre una posición en la familia más importante que a la mujer y hacían que nacieran en la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras permaneciese vigente la filiación según derecho materno que había permanecido hasta la familia sindiásmica. Este tenía que ser abolido, lo fue, lo que no resultó tan difícil como hoy nos puede parecer. Bastó decidir sencillamente que en el futuro los hijos pertenecerían a la gens de su padre. Así quedaron abolidos la filiación materna y el derecho hereditario materno, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno. Nada sabemos respecto a cómo y cuándo se produjo esta revolución en los pueblos cultos. Pues se remonta a los tiempos
históricos, pero los datos reunidos acerca de los numerosos vestigios del derecho materno demuestran plenamente que esa revolución sí se produjo. Y bueno, dice Engels, el primer efecto del poder exclusivo de los hombres desde el punto y hora en que se fundó lo observamos en la forma de la familia intermedia patriarcal. Surgida en aquel momento, la principal característica de esta familia no es la poligamia, que luego abordaremos, sino la organización de cierto número de individuos libres y no libres en una familia sometida al poder paterno del jefe de la misma. Aquí nos pone Engels como ejemplos algunos tipos de familia antiguos, como la familia judía en la que tenemos al jefe patriarcal, al papá, que sería el jefe de la familia, y todos los demás, incluyendo a su progenie, a su esposa o esposas, pero también a los esclavos que ha adquirido para trabajar, ya sea el campo o los animales, todos pertenecen en una forma de esclavitud a ese mismo jefe. Y en cuanto a las mujeres, él, dice Engels, las puede tomar a todas, tanto a su mujer como a todas las demás que pertenezcan a la familia. Dice, famulus quiere decir esclavo doméstico. Y la familia es el conjunto de los esclavos que pertenecen a un mismo hombre. Ahora dice Engels, citando a Marx, la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Ahora, ¿cómo se pasa vamos a un paso atrás en la historia, cómo se pasa del matrimonio por grupos, que ya habíamos visto, que es la familia Punalúa, al matrimonio sindiásmico? De acuerdo con Engels, esto tiene que ver con el derecho femenino a la castidad. Dice, en antiguas tradiciones había, por un día o por un tiempo, las mujeres o ciertas mujeres eran poseídas por todos los hombres de su comunidad. Para lo que Bachofen representa como una penitencia por una transgresión de los antiguos mandamientos de los dioses, la penitencia impuesta a la mujer para comprar su derecho a la castidad, no es más que la expresión mística del rescate por medio del cual la mujer se libra de la antigua comunidad de maridos y adquiere el derecho de no entregarse más que a uno solo. Este rescate consiste en dejarse poseer en determinado periodo. Aquí también hay que señalar que Engels no está diciendo que las mujeres en general no quisieran entregarse a más de un hombre en general y que se ganaran así el derecho de solo tener que hacerlo con uno, sino que conforme va en aumento la acumulación de capital, más bien la acumulación de riqueza por parte de una sola persona, que es el hombre, y se va formando una relación de poder respecto a las mujeres caen en una situación más o menos de esclavitud sexual, en las que ellas van perdiendo poco a poco el libre albedrío de con quién ellas se relacionan y se van volviendo más o menos esclavas sexuales, o por lo menos tienen ciertas obligaciones con los hombres de su comunidad. Dicen entonces, de aquí deduce Engels que el paso del heterismo a la monogamia se realizaría esencialmente gracias a las mujeres. Aquí dice algo chistoso, porque dice, este progreso no podría salir del hombre por la sencilla razón, sin buscar otras, de que nunca, ni siquiera en nuestra época, se le ha pasado por la cabeza la idea de renunciar a los goces del matrimonio efectivo por grupos. Esa es una idea que tiene bueno, después nos dice Engels, la abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en servidora, en esclava de la lujuria del hombre, es lo que les decía hace un momento, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición, que se manifiesta sobre todo en los griegos en los tiempos heroicos y todavía más en los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos lugares hasta revestida de formas más suaves, pero ni mucho menos ha sido abolida. Ahora nos va a hablar Engels de la monogamia. Va a hacer una crítica a la organización monógama
Hay que también aquí señalar que cuando Engels habla de monogamia, hace una distinción entre la monogamia como tal, digamos, la palabra monogamia y su significado, que sería la relación entre un solo hombre y una sola mujer, y la monogamia en su sentido histórico, que es esta relación vinculada al poder del hombre sobre la mujer y a su relación con la propiedad privada. Él dice que de ninguna manera se prueba a partir de esta cuestión sobre las civilizaciones antiguas, de ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, fue el fruto del amor sexual individual con el que tuvo nada que ver, sino que como antes, la conveniencia era el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma de familia que no se basó en condiciones naturales, sino económicas, concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente. De ninguna manera la monogamia aparece en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Al contrario, entra en escena bajo la forma de la esclavización de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos desconocido hasta entonces en la prehistoria. En un viejo manuscrito inédito redactado por Marx, acaba de citar a Marx Engels de nuevo, en un viejo manuscrito inédito citado por Marx, redactado por Marx y por mí en 1846, encuentro la siguiente frase. La primera división del trabajo es la que se hizo entre hombre y mujer para la procreación de hijos. Y él añade, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases con la opresión del sexo femenino por el masculino. La monogamia, dice, fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo, juntamente con la esclavitud y las riquezas privadas, inaugura esa época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un retroceso relativo, en el cual el bienestar y el desarrollo de unos se alcanza a expensas del dolor y la frustración de otros. Bueno, ahora dice Engels que la monogamia engendra en sí misma contradicciones. Desde una perspectiva dialéctica y partiendo de que la monogamia es la primera institución familiar fundada por motivos sociales, por motivos económicos, engendra en sí misma contradicciones. Dice, la herencia que el matrimonio por grupos de igual a civilización es doble, como también es doble, ambiguo, equívoco, contradictorio todo lo que la civilización produce. Por un lado la monogamia, por un lado está la monogamia y su contradicción o su otro lado sería el heterismo, que en su forma, dice él, más extrema, la prostitución. El heterismo, dice, es una institución social como cualquier otra, mantiene la antigua libertad sexual, pero solo en provecho de los hombres. No solo tolerado, de hecho, sino practicado libremente, sobre todo por las clases dominantes, pero se reprueba de palabra. En realidad, esta reprobación nunca va dirigida contra los hombres que la practican, sino solamente contra las mujeres que son despreciadas y rechazadas, proclamando con ello, una vez más, la supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino como ley fundamental de la sociedad. Con la monogamia aparecen dos figuras sociales constantes y características, desconocidas hasta entonces. El inevitable amante de la mujer, dice él, y el marido cornudo. Los hombres habían logrado la victoria sobre las mujeres, pero las vencidas se encargaron generosamente de coronar a los vencedores. El adulterio, prohibido y castigado rigurosamente, pero indestructible, llegó a ser una institución social inevitable junto a la monogamia y el heterismo. Dice, pero si la monogamia fue de todas las formas de familia conocidas, la única en que pudo desarrollarse el amor sexual moderno, esto no quiere decir de ningún modo que se desarrollase exclusivamente y ni siquiera de una manera preponderante como amor mutuo entre los cónyuges. Dice Engels que el amor sexual moderno, como lo conocemos actualmente, con toda la carga de romanticismo, no se origina definitivamente en el matrimonio monogámico, porque nunca se hizo digamos, como institución, no se fundó sobre eso, y durante muchos años no se relacionó en absoluto con eso. Dice, la primera forma aparecida en la historia del amor sexual como pasión, esa primera forma es el amor caballeresco de la Edad Media, y no era en absoluto amor conyugal, ni al contrario, en su forma clásica entre los provenzales, marcha a toda vela hacia el adulterio, que es cantado por los poetas.
Ahora nos habla sobre cómo se da el amor en las clases oprimidas, porque pensando, bueno, que a las clases oprimidas no las atraviesa el interés económico ni la acumulación de riquezas, ¿cómo puede existir el amor sexual entre estas clases? Dice él, en las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser una regla, excepto entre las clases oprimidas. En estos días sería el proletariado, estén o no esas relaciones autorizadas oficialmente. Pero en este caso también desaparece el fundamento de la monogamia clásica, la monogamia como institución histórica, dado que faltan por completo los bienes de fortuna para cuya conservación y transmisión por herencia se instituyeron precisamente la monogamia y el dominio del hombre. Por ello, faltan también motivos para establecer la supremacía masculina. Es más, faltan hasta los medios de conseguirla. El derecho burgués que protege dicha supremacía solo existe para las clases poseedoras y para regular las relaciones de estas con proletarios. Eso cuesta dinero y a causa de la pobreza del obrero no desempeña ningún papel en la actitud de este hacia su mujer. En este caso, el papel decisivo lo desempeñan otras relaciones personales y sociales. Además, sobre todo desde que la gran industria ha arrancado del hogar a la mujer para arrojarla al mercado de trabajo y a la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en el de la casa, han quedado desprovistos de toda base los últimos restos de la supremacía masculina en el hogar proletario, excepto quizás, dice Engels, cierta brutalidad para con sus esposas, muy arraigada desde el establecimiento de la monogamia. Así pues, la familia del proletario ya no es monogámica en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera con el amor más apasionado y la más absoluta fidelidad de los cónyuges, y a pesar de todas las bendiciones espirituales y temporales posibles. Por eso el heterismo y el adulterio, eternos compañeros de la monogamia, desempeñan aquí un papel casi nulo. La mujer ha reconquistado en la práctica el derecho de divorcio. Cuando ya no pueden entenderse, los esposos prefieren separarse. En resumen, el matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la palabra, pero en absoluto en su sentido histórico. Ahora vamos a hablar sobre el sentido jurídico de la monogamia. Dice Engels, nuestros juristas estiman que el progreso de la legislación dando a las mujeres cada vez más todo motivo de queja. Los sistemas legislativos de los países civilizados modernos van reconociendo más y más, en primer lugar, que el matrimonio para tener validez debe ser un contrato libremente concedido por ambas partes. En segundo lugar, que durante el periodo de convivencia matrimonial ambas partes deben tener los mismos derechos y deberes. Si estas dos condiciones se aplicaran con espíritu consecuente, ¿les parece si las preguntas las contestamos después o prefieren que se las vaya contestando de una vez? Perfecto. Bueno, dice Engels, los sistemas legislativos de los países civilizados modernos van reconociendo más y más, en primer lugar, que el matrimonio para tener validez debe ser un contrato libremente consentido por ambas partes. En segundo lugar, que durante el periodo de convivencia matrimonial ambas partes deben tener los mismos derechos y deberes. Si estas dos condiciones se aplicaran con un espíritu consecuente, las mujeres gozarían de todo lo que les apeteciese. Pero él compara esta argumentación jurídica con la que se hace también en torno al proletario y al burgués. Dice él que a través de este tipo de argumentaciones jurídicas se desdibujan muchas de las desigualdades. Dice, esta argumentación típicamente jurídica es exactamente la misma de la que se valen los republicanos radicales burgueses para disipar los recelos de los proletarios. El contrato de trabajo se supone contrato consentido libremente por ambas partes, pero se considera libremente consentido desde el momento en que la ley establece sobre el papel la igualdad de ambas partes. Mentira. Respecto al matrimonio, hasta la ley más avanzada se da enteramente por satisfecha desde el punto y hora en que los interesados han inscrito formalmente en el acta su libre consentimiento. En cuanto a lo que pasa fuera de bambalinas jurídicas en la vida real y en cuanto a cómo se expresa este consentimiento, no es cosa que inquiete a la ley ni al jurista. Claro es que a pesar de ello, incluso por ello mismo, la libertad para contraer matrimonio no es, de hecho, ni un ápice mayor en Inglaterra o Norteamérica que en Francia o en Alemania, entre las clases que tienen algo que heredar. La situación no es mejor en lo concerniente a la igualdad jurídica entre hombre y mujer en el matrimonio. Su desigualdad legal, ay, se me fue.
que hemos heredado de condiciones sociales anteriores no es causa, sino efecto de la opresión económica de la mujer. En el antiguo hogar comunista, que comprendía numerosas parejas conyugales con sus hijos, la dirección del hogar confiada a las mujeres era una industria pública y tan necesaria socialmente como la obtención de víveres por los hombres. Como les digo, partimos de esta división social del trabajo al interior de la familia, en la que la mujer se encarga de la cuestión doméstica y el hombre de la obtención de víveres. Las cosas cambiaron con la familia patriarcal. Eso tal vez resuelve un poco de las preguntas que estábamos viendo, que estaban haciendo en el chat. Las cosas cambiaron con la familia patriarcal, todavía más con la familia individual monogámica. El gobierno del hogar perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar se transformó en un servicio privado y la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción social. Solo la gran industria moderna le ha abierto de nuevo, aunque solo a la mujer proletaria, el camino a la producción social. Pero esto se ha hecho de tal suerte que si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado de la familia, queda excluida de la producción social y no puede ingresar nada. Si quiere tomar parte de la industria social y tener sus propios ingresos, es imposible cumplir con los deberes familiares. La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, franca o más o menos disimulada, de la mujer. La sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, tiene que alimentar a la familia, por lo menos entre las clases poseedoras, lo que le da una posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. Pero en el mundo industrial, el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado solo se manifiesta con tal nitidez una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase capitalista y establecida en plena igualdad ambas clases. La República Democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases, al contrario, no hace más que suministrar el terreno en que llega a su máxima expresión la lucha por resolver dicho antagonismo. De igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad social de ambos, solo se manifestará con toda nitidez cuando hombre y mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la liberación de la mujer exige como primera condición la reincorporación de todo el sexo femenino a la producción social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Bueno, se pregunta ahora Engels, ¿cómo será el matrimonio en el futuro? Si se caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las actuales bases económicas de la monogamia desaparecerán, tan seguramente como las de su complemento, la prostitución. La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en las mismas manos, las de un hombre, y el deseo de que solamente sus hijos heredasen dichas riquezas. Por eso era necesaria la monogamia de la esposa, pero no la del marido. La revolución social inminente, por lo menos transformar la inmensa mayoría de las riquezas duraderas hereditarias, es decir, los medios de producción en propiedad social, reducirá al mínimo todas esas preocupaciones de transmisión hereditaria. Entonces se pregunta, dado que la monogamia nació de causas económicas, ¿desaparecerá cuando desaparezcan estas causas? Dice Engels. En todo caso, cambiará mucho la posición de los hombres. Pero también sufrirá profundas modificaciones la de las mujeres, la de todas ellas. Cuando los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica y el cuidado y educación de los hijos se convertirán en un asunto social. La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos, sean legítimos o naturales. Se pregunta Engels, por último, ¿no hemos visto que en el mundo moderno la prostitución y la monogamia, aunque antagónicas, son inseparables como polos de un mismo orden social? ¿Puede desaparecer la prostitución sin arrasar consigo al abismo de la monogamia? Ahora interviene un elemento nuevo, el elemento que en la época que nació la monogamia existía a lo sumo en germen, el amor sexual individual. De acuerdo con la teoría de Engels, ahora tal vez se podría discutir, a la monogamia la salva ya en tiempos presentes el amor sexual individual. A partir de esto, puede que una vez que desaparezcan las necesidades económicas que dieron lugar a la monogamia
y con todas sus contradicciones y cuestiones negativas, puede que sobreviva la monogamia y todo lo demás sea borrado. ¿Qué es el amor sexual individual, entonces? Dice Engels. Engels aquí hace una relación entre cómo se conforma la burguesía, la noción de libre albedrío y el mito del amor sexual individual, que es el que nos va a salvar. Al transformar todo en mercancías, la producción capitalista destruyó todas las relaciones tradicionales del pasado, reemplazó las costumbres heredadas y los derechos históricos por la compraventa y por el libre contrato. Para contratar se necesitan gentes que puedan disponer libremente de sus personas, sus acciones y sus bienes, que gocen de los mismos derechos. Crear esas personas libres e iguales fue precisamente una de las principales tareas de la producción capitalista. Aunque al principio esto se hizo de una manera medio inconsciente y por añadidura bajo el disfraz de la religión, desde la reforma luterana y calvinista, quedó firmemente asentado el principio de que el hombre solo es completamente responsable de sus acciones cuando las comete a través del libre albedrío. Y que es un deber ético oponerse a todo lo que obliga a un acto inmoral. Pero, ¿cómo poner de acuerdo este principio con la práctica usual hasta entonces de concertar el matrimonio? Por fuerza debían suscitarse estas cuestiones en una época que relajaban todos los antiguos vínculos sociales y sacudía los cimientos de todas las posesiones heredadas. Así sucede que la burguesía naciente fue reconociendo cada vez más la libertad del contrato matrimonial y puso en práctica su teoría del modo que aquí se ha descrito. El matrimonio continuó siendo un matrimonio de clase, pero en el seno de la clase se concedió a los interesados cierta libertad de elección. Sobre el papel, tanto en la teoría moral como en las narraciones poéticas, nada quedó tan inquebrantablemente asentado como la inmoralidad que todo matrimonio no fundado en un amor sexual recíproco y en un contrato de los esposos realmente libre. Pero este derecho difería en un punto de todos los demás derechos humanos, que, confirmando una vez más la ironía de la historia, estaban en la práctica, dice Engels, reservados para la clase dominante y la burguesía, mientras que para la clase oprimida el proletariado eran directa o indirectamente letra muerta. La clase dominante siguió sometida a las conocidas influencias económicas y solo excepcionalmente se dan casos de matrimonios verdaderamente concertados con toda libertad. Sin embargo, como ya hemos visto, son la regla en realidad en las clases oprimidas, dado que su propia naturaleza, el amor sexual es exclusivista, aun cuando en nuestros días ese exclusivismo solo se realiza plenamente en la mujer. El matrimonio fundado en el amor sexual es, por su propia naturaleza, dice Engels, monógamo. Por eso, cuando lleguen a desaparecer las condiciones económicas en virtud de las cuales las mujeres han tenido que aceptar esa infidelidad habitual de los hombres, la preocupación por su existencia y todavía más por el porvenir de los hijos, la igualdad alcanzada por la mujer y a juzgar por toda nuestra experiencia anterior influirá mucho más en el sentido de hacer monógamos a los hombres, que en el de hacer poliandras a las mujeres. Así pues, lo que podemos conjeturar hoy acerca de la regularización de las relaciones sexuales después de la inminente supresión de la producción capitalista es, más que nada, de un orden negativo. O sea, podemos decir qué no va a hacer, en realidad no sabemos qué va a hacer, ¿no? Principalmente limitado a lo que debe desaparecer. ¿Qué sobrevendrá? Finalmente deja Engels la pregunta abierta. Eso se verá cuando haya crecido una nueva generación. Una generación de hombres que no sepan lo que es comprar una mujer con dinero ni con ayuda de ninguna otra fuerza social. Una generación de mujeres que no sepan lo que es entregarse a un hombre por miedo a las consecuencias económicas que pudiera acarrear una negativa ni de otra consideración que no sea un amor real. Cuando esas generaciones aparezcan, enviarán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que deberían hacer. Se dictarán a sí mismas por su propia conducta y en consonancia crearán una opinión pública para juzgar la conducta de cada uno y todo quedará hecho. Bueno, así es como concluye Engels este capítulo, dejando muy abiertas las posibilidades, dejando claro que es necesario, por supuesto, cambiar las relaciones económicas. Y bueno, aquí concluiría la presentación. Bueno, pues abrimos ahora el turno para preguntas. Hay varias preguntas por el chat. No sé si todas se darán respondidas ya, pero voy a leerlas. Lo único, si me permitís, sí que quería comentar algo del texto que me parece de importancia para el taller y para las preguntas iniciales
que nos hacíamos en la primera sesión. Si no os importa, voy a mover las diapositivas un momento, donde viene bien especificado. Bueno, en primer lugar nos dice Engels que y Marx ya habían dejado escrito unos 40 años antes que la primera división del trabajo, de alguna manera, fue para la creación de los hijos entre el hombre y la mujer, lo cual, como hemos visto, no implicaría de base una peor condición social de la mujer en el hogar comunista primitivo, ¿no? Pero Engels añade ahora, en 1886, que el primer antagonismo de clases con la monogamia y la primera opresión de clases la del sexo femenino, una forma de conflicto entre sexos previamente desconocido. Dice que aquí se funda la época en la que el beneficio del grupo social, digamos, dominante redunda en la miseria y explotación del resto de la sociedad, es decir, que hablamos de la lucha de clases, y según esto la cuestión de la mujer tiene un cierto carácter inaugural de la lucha de clases en cierto modo, ¿no? Esto lo quería poner en relación yo con la primera sesión donde leíamos a lo zurdo, decía que ese antagonismo de hombre y mujer es parte de la lucha de clases, ¿no? Del proceso histórico dialéctico que llamamos lucha de clases. Pues bien, aquí vemos que Engels le da una importancia incluso inaugural. Y esto en una obra que está cerca del final de sus investigaciones. Engels todavía viviría casi una década más, pero tiene un carácter importante en su obra esta conclusión. Retengamos esto también porque muestra lo que podemos considerar que es una centralidad de la cuestión de la mujer en el pensamiento marxista. Bueno, por el chat preguntaba Carlos si podemos afirmar que el patriarcado comenzó a surgir con la familia sindiásmica consolidada monogámica. No sé si después Grecia ya ha respondido a esta cuestión. Carlos. ¿Quieren que responda? Sí. Bueno, también aquí aclarar algo que ya habíamos discutido en otra sesión, en otro seminario, sobre esta afirmación de Marx y Engels, que no son históricamente sincrónicas. Digamos, la primera división del trabajo es la que se hace entre hombre y mujer para la procreación de hijos, pero ahí no hay un antagonismo de clases, solo es una división de trabajo. El antagonismo de clases, como afirma Engels, se daría después, ya con el surgimiento de la propiedad privada. Bueno, la primera pregunta es, ¿podemos afirmar que el patriarcado comenzó a surgir con la familia sindiásmica, consolidándose con la familia monogámica? Esta pregunta es complicada, porque hablar de patriarcado es complicado. Estábamos hablando de matrilinealidad y de un trato considerado y con cierto poder hacia las mujeres, pero eso no quiere decir que existiera un matriarcado. Había matrilinealidad, es decir, la familia se organiza en torno a la herencia materna, no necesariamente que hubiera matriarcado. Esto es difícil de afirmar porque en las organizaciones familiares y de gens, hay que decirlo, los jefes normalmente son hombres y quienes toman las decisiones son hombres. Simplemente había una relación de mayor igualdad. Entonces, patriarcado yo creo que es un poco más antiguo. Lo que sí hay es este antagonismo de clases entre hombre y mujer y una explotación sexual reproductiva de las mujeres. Ahora, si la monogamia surgió por condiciones económicas, en particular la propiedad privada, dialécticamente podríamos decir que ante la desaparición de dichas condiciones económicas y sobre todo la propiedad privada, desaparecerá la monogamia, dirigiéndonos al matrimonio por grupos como en el comunismo primitivo o en el comunismo moderno, por decirlo así. Bueno, esto creo que lo responde un poco a Engels. Según Engels, no. Según Engels, a lo que nos llevará como en las condiciones, como el capitalismo permitió las condiciones y la monogamia en sí misma, permitieron las condiciones del surgimiento del amor sexual, ¿cómo le llama él? El amor sexual, o el amor que llamaríamos romántico, que surge de la literatura alemana y francesa, aunque no necesariamente inspirado en la relación matrimonial. Dice él, este mito del amor o esto no existía antes, el amor sexual no existía antes, ahora existe y es
una fuerza motora que nos lleva a los seres humanos a querernos mantener así con una persona y a tener esas relaciones. Y esto hará que la monogamia se mantenga por fuerza del amor sexual, pero ya no de las condiciones económicas que lo generaban. Eso, pero al final Engels dice, eso se queda abierto. Puede que sí, puede que no, y se verá, ¿no? O sea, las generaciones que puedan superar estas condiciones decidirán ellos cómo se van a relacionar. Yo en este momento lo vería un poco difícil eso de la monogamia, pero bueno. Pregunta Sara por el chat. Por un lado, si a nivel antropológico lo que se expone a día de hoy todavía es vigente, si alguien pudiera responder a esto. Y por otro lado, por parte del feminismo o del feminismo marxista actual, ¿cómo se ve el tema de que la prostitución desaparecerá cuando deje de reinar la monogamia como forma relacional? Eh, bueno, yo no soy antropóloga, tengo hermanas antropólogas, y la verdad no sé si sigue las formas de, ¿cómo se llama? Las formas de relación de parentesco sí siguen vigentes. Los detalles, los nombres, las categorías, no sé si sigan manteniéndose. Ahora, por parte del feminismo marxista actual, ¿cómo se ve el tema de que la prostitución desaparecerá? Yo creo que depende de las corrientes. En el feminismo más radical, en el feminismo anticapitalista, creo que sí se considera que la prostitución o la explotación sexual de las mujeres sí es parte de una organización desigual del poder en el que los hombres acumulan más poder que las mujeres, poder económico, lo que lleva a que las mujeres se vendan a los hombres y no al revés. Pero la verdad es que tampoco podría afirmar demasiado eso porque en torno al feminismo todavía hay mucha discusión sobre el tema. Bueno, por añadir a la respuesta de Grecia, la forma en la que el feminismo marxista, tal vez no actual, pero sí histórico, da respuesta a estas cuestiones es justamente una de las cuestiones que buscaremos responder en este taller, siguiendo con más lecturas. Yo sí que quería plantear, porque a raíz de la pregunta de Carlos, Grecia comentaba sobre el término patriarcado. Bueno, yo lo que veo es que creo que en esta obra de Engels en concreto pasa algo parecido a lo que pasaba con matriarcado. En la anterior sesión decíamos que de ningún modo matriarcado significa en esta obra un sistema de dominio femenino absoluto. De hecho, esta idea Engels la censura cuando la expone Bachofen, bajo el concepto de gineocracia. Cuando Engels dice matriarcado se refiere a la línea de descendencia femenina, es decir, al derecho materno, a la línea matrilineal. Creo que con patriarcado pasa parecido, porque solo se menciona en una ocasión, creo que es en la página 22, que está hablando también del derecho hereditario paterno que se impone a partir de la propiedad privada. Cuando Engels tiene que referirse a una forma, digamos, sistemática de dominio del hombre, usa más el término de monogamia, como ha dicho Grecia, en su sentido histórico, en relación a la propiedad privada. Entonces, bueno, esto lo lanza al aire, no sé si si alguien quiere responderlo o para anotarlo para futuras sesiones y lecturas, es si nuestro concepto contemporáneo de sistema patriarcal, el que manejamos hoy en día, está ya desarrollado en el marxismo, si es una idea posterior a Engels, si es coetánea de él en otros textos, etcétera.
Vania ha alzado la mano y Vania, puedes tomar la palabra. Hola, sí, buenos días a todos y todas. Yo tenía una pregunta, si podía ser parte del debate de la reunión de hoy, ¿verdad? Y es la inquietud que me genera el hecho de partir de la concepción que el autor Engels hace sobre el hombre proletario. Es decir, o sea, Engels en ese momento no reconoce que había más, era más diverso el hombre proletario. Habían muchos hombres proletarios como muchas mujeres proletarias. Entonces, cuando Marx dice que la monogamia era, eh, o sea, que dentro de la clase proletaria, el hombre y la mujer de esa clase, el hombre y la mujer, es decir, un tipo nada más, era la monogamia, estaba reservada para ellos prácticamente, porque allí no imperaban las condiciones económicas, a qué hombre proletario, a qué mujer proletaria se refería, porque ya hay muchos aspectos actualmente que evidencian que aunque no se decía en ese momento, sí hay. Es muy diverso ese hombre proletario. Hay más hombres proletarios y más mujeres proletarias, ¿no? Entonces, esa era mi duda. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido de que Engels analiza solo desde una sola perspectiva de un hombre prototipo proletario? Porque dentro del proletariado hay también evidencia, ¿no? de cómo habían aquellos con los cuales el poder se negociaba y cómo ellos a su vez sometían al resto de los hombres proletarios y a las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría que pudiéramos discutirlo acá en Bueno, en lo que Iván responde, la verdad es que yo no podría decir mucho al respecto, solo que creo que acá Engels usa la noción de proletario como categoría, lo que hace que no se puede especificar necesariamente cuáles ejercen cierto poder y cuáles otros, ¿no? Sino como una categoría histórica que se refiere a todos los sujetos que no tienen los medios de producción. En ese sentido, pues es difícil especificar, y como categoría histórica hablamos de qué manera tiene de ejercer ciertos poderes y no eso, como categoría generalizadora. Si nos pusiéramos a ver cuáles hacían cada cosa específica, a lo mejor no puede salir como un texto englobante y completo que nos permita analizar las cosas socialmente, históricamente. No sé, Iván, ¿qué más pueda decir al respecto? Sí, yo tampoco tengo una respuesta, pero por añadir a lo mejor, claro, Engels dice que en la familia del obrero del siglo XIX del que está hablando, no hay monogamia, viene a decir, porque no hay fortuna, ¿no? No hay, y por tanto no hay necesidad de herencia. Estamos hablando de un supuesto eh, de obreros con muy pocas propiedades personales, ¿no? Luego lo que dice es que pervive la brutalidad del obrero para con sus mujeres, arraigada desde la monogamia, es decir, formas de violencia física, psicológica, simbólica y demás. Y sí que habla de la doble carga de la mujer cuando entra en esta nueva esfera de la industria, con lo cual tiene que desechar la carga del hogar o bien, por favorecer la carga del hogar, no puede salir a la industria. Estas cuestiones, la de la violencia, la de la doble carga, son justo cuestiones que hoy en día consideramos parte del patriarcado, ¿no? Así que sí creemos que Engels las incluye. Esto por relativizar, no creo que tampoco pinte un panorama muy idealista en la familia del proletario. Pero desde luego sí que parece que la idea de patriarcado y monogamia es, bueno, lo que decíamos antes. Parece que con patriarcado no se refiere al sistema de opresión en su conjunto, sino a una cuestión específica del mismo, ¿no?
No sé, Ivania, si te hemos bueno, respondido o ayudado en algo, o no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, Iván, bueno, la verdad es que cuando solicito el apoyo de ustedes para poder avanzar en el tema, es precisamente porque esas son las dudas que me quedan a mí con el análisis, digamos, de Engels con respecto al proletariado, ¿no? Y las relaciones de género, porque las relaciones de género se dan también en el proletariado, y las relaciones de dominación de un género por otro se dan en el proletariado, justamente, ¿no? Entonces, esa es como una forma, ¿no? de poder buscar asideros teóricos que aporten a la interpretación que actualmente sucede también dentro del campo de las relaciones de género, ¿verdad? Y porque el sistema capitalista hoy por hoy tiene también otras formas muy sutiles. Tal vez o sea, antes, por ejemplo, vaya, en países un poco más avanzados, donde la legislación para la protección de los derechos de las mujeres está mucho más generalizado, ya esto de lo que dice Engels, la brutalidad hacia la mujer, o sea, ya es parte de las leyes que han ido de alguna manera evidenciando la necesidad de proteger a las mujeres, ¿no? Por este tipo de situaciones. Pero hay otros países en los que aún y con leyes, pues no hay forma de hacerlo, ¿no? En mi país es uno. Mi país, el 99% de los casos de denuncia de femicidios están sin esclarecer, ¿verdad? Y eso es muy bochornoso, ¿no? Entonces, justo se da, entonces cuando ves las estadísticas y concretando exactamente lo que estoy diciendo, cuando ves las estadísticas, lo que ves es que la mayor parte de los que están procesándose por femicidio son hombres que pertenecen al ariado, del que describe Marx, por ejemplo, y Engels. Pertenecen a la clase, ¿verdad?, trabajadora, y estos asesinatos se dan luego de que salen de trabajar, generalmente los fines de semana, y hay alcohol y armas de por medio, ¿no? Entonces, estamos viendo situaciones de agresión y de brutalidad en las mujeres, en contra de las mujeres, perpetradas por hombres en su mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Que puede ser parte, entonces, pero también vemos agresiones a hombres por su condición de pertenecer a la diversidad sexual, a hombres, ¿verdad? Que pertenecen abiertamente y que lo han dicho públicamente a la diversidad sexual, que es otro tipo de masculinidades, ¿no? Entonces vemos también una dominación y un sometimiento a este tipo de personas y sin reconocer absolutamente ningún derecho, ¿no? Todavía más difícil de poder asumir una protección, ¿no? Entonces, pero lo que sorprende es que eso sí. Creo que Ivania perdió la conexión, pero bueno, te respondo de todos modos, no sé si me estés escuchando. No, de acuerdo completamente con lo que dices. El propio Engels afirma en alguna parte del texto que dentro de la familia esta relación se reproduce de manera que sería, el hombre sería el burgués y la mujer sería el proletariado, ¿no? ¿Por qué? Porque se reproducen estas mismas relaciones de poder al ser el hombre quien obtiene los medios de subsistencia y la mujer quien se queda dentro de casa, y al haberse reducido toda la cuestión doméstica y toda la cuestión de la reproducción humana a una cuestión privada y no pública, lo que le resta a las mujeres mucho poder. Eso postula Engels y también postulan muchos de los feminismos del siglo XX. Y sí, por supuesto que esto se reproduce. Yo creo que cuando Engels dice que los matrimonios proletarios no son monogámicos, no quiere decir que no se reproduzcan esas relaciones de poder, sino que no media el interés económico en el momento de los matrimonios, sino solamente el amor sexual, lo que no quiere decir que no estén en el interior y se gesten estas mismas relaciones de poder, de violencia que se dan en el resto de las familias burguesas, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, no sé si alguien tiene una opinión contraria. Sí, Amada ha levantado la mano. Amada, puedes hablar cuando quieras.
Hola, gracias. Sí, yo también comparto las inquietudes de Ivania. O sea, a mí lo que más me saltó del texto de Engels fue exactamente esta parte donde dice que el amor sexual, o sea, como que el amor sexual individual moderno como lo conocemos, tal cual, se puede dar como gracias a las condiciones de el proletariado, donde justamente no está mediando como las relaciones materiales que llevarían a la monogamia, ¿no? Pero yo un poco pensaba pues que al final, o sea, aunque no están estas cuestiones de herencia, pues siguen estando las cuestiones materiales de la supervivencia. Y finalmente, pues los hombres siguen siendo mejor pagados que las mujeres y así, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo una dependencia material concreta, aunque no estén estas condiciones de herencia por los escasos bienes que podrían tener las familias proletarias, pero que siguen existiendo estas condiciones de dependencia de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Entonces, sí me parece que hay cierta pues sí, idealización de la figura del proletariado, que bueno, por el momento histórico tal vez también entiendo, o sea, en un sentido político, por qué escribe esto, pero pues sí, a mí me sigue quedando también la duda, ¿no? Y también justo en lo mismo que decía Ivania sobre los feminicidios, pues sí, también me parece que es un poco entusiasta al decir, porque bueno, tal cual la traducción dice, excepto quizás cierta brutalidad, o sea, como si fuera algo como poca cosa, ¿no? Cierta brutalidad para con las mujeres, muy arraigada desde los establecimientos de la monogamia, que yo también así en ese momento pensé, dije, sí, nomás 10 feminicidios diarios en mi país, ¿no? O sea, no sé, me parece que sí es un problema que minimiza y que bueno, en este sentido también de la primera cosa que mencionaba de la dependencia que aún tienen las mujeres en lo económico, más allá de que no existe esta cuestión de los grandes bienes que se heredan, etcétera, me parece que pues justo en eso, bueno, ya yo creo que cuando avancemos en los textos de Luxemburgo y Zetkin, o sea, ya sí ponen, creo, un poco más creo, el dedo en ese renglón de que sigue habiendo una diferencia y una doble carga pues sí, en cuestión económica dentro del mismo proletariado. Sí, completamente de acuerdo, Amada, con lo que dices. Habla un poco Engels de esto de la doble carga, como dijo Iván, de que las mujeres, si se unen a las fuerzas productivas, no se pueden encargar de su casa o al revés, y que esto debería ser un trabajo del Estado y no de las mujeres. Pero definitivamente sí hay que poner el texto en su contexto histórico, ¿no? Partir también de que quien lo escribe es un hombre que poco sabe también de las condiciones específicas de dominación de las mujeres, ¿no? Y sí, aunque creo que sí expresa de algún modo esta cuestión de que, digamos, sí deja puesta el dedo en que sí hay ciertas condiciones de violencia y dominación en las clases proletarias. Yo también coincido en que idealiza un poco estas relaciones, y yo creo que aquí sí podríamos decir que puede que estas relaciones se muevan menos por el interés económico y más por el amor sexual, pero eso no quiere decir definitivamente ni podríamos afirmar que las hace libres de violencia o de relaciones de poder. Creo que de alguna manera en algún punto lo dice Engels, pero después yo también coincido en que romantiza un poco esas relaciones. Y sí, más adelante en el curso yo creo que iremos debatiendo este tipo de cosas. Leo lo que ha puesto Íñigo por el chat. Dice Íñigo, Engels no romantiza el proletariado. Simplemente señala que al no haber riqueza que deba ser heredada, las parejas proletarias se forman en base al amor sexual y no en base a la conveniencia económica propia del matrimonio burgués. ¿Y Amada? Sí, no, yo difiero con Íñigo, o sea, yo sí sostengo que sí sigue habiendo una dependencia económica que tiene que ver con que los hombres ganan el sustento para toda una familia, mientras que a las mujeres lo que se les paga es mucho inferior, o sea, ellas no podrían sostener una familia por sí solas porque, bueno, vamos, la brecha económica sigue existiendo hasta nuestros días, pero en ese momento era mucho más profunda, entonces sí sigue habiendo una dependencia económica muy clara hasta en el proletariado desde mi punto de vista. Sí, en este sentido yo quisiera
citar a Engels cuando dice, pero en este caso también desaparece el fundamento de la monogamia clásica, dado que faltan por completo los bienes de fortuna, para cuya conservación y transmisión por herencia se instituyeron precisamente la monogamia y el dominio del hombre. Esto podría darnos a entender que Engels está diciendo que en las clases proletarias no existe dominio del hombre. Dice, por ello faltan también motivos para establecer la supremacía masculina. Es más, faltan hasta los medios para conseguirlo. Dice, solo existe para las clases poseedoras y para regular las relaciones de estas clases con los proletarios. A causa de la pobreza del obrero, no desempeña ningún papel en la actitud de este hacia su mujer. El papel decisivo lo desempeñan otras relaciones personales y sociales. Digamos, yo no digo que aquí esté diciendo que no haya una dominación masculina sobre la femenina, sino que esta dominación no es desempeñada por cuestiones económicas. Creo que aquí falta señalar que sí las relaciones económicas de poder sí median, porque es el hombre normalmente el que lleva el sustento al hogar, sigue siendo en las clases obreras, y cuando no, desde ese momento era, las mujeres recibían más o menos media paga o lo que recibía un niño en las fábricas. Entonces, las mujeres no eran, a excepción de contados casos, las mujeres no tenían los mismos medios de subsistencia con los que contaba el hombre, por lo tanto, sí había, desde mi perspectiva, cierta relación de poder mediada también por la cuestión económica. Lucía añade por el chat que aunque en un momento determinado la mujer se case por su necesidad, no es lo mismo que los matrimonios concertados burgueses, que eran puros negocios. Yo quería plantear otra cuestión, al margen de que sigamos con este debate que es muy interesante y es una de las cuestiones fundamentales de este texto, sin duda, siendo cierto también que seguiremos avanzando y seguiremos leyendo y las cuestiones de la dependencia económica de la mujer también se tratan por las autoras que leeremos en las próximas sesiones. Al margen de eso, yo quería hacer una pregunta que a lo mejor me estoy yendo a un terreno incluso más previo a este que estamos tratando. Es que en el prefacio del que hablábamos en la sesión anterior, Engels, con su visión materialista de la historia, dice que el factor decisivo de la historia es la producción y reproducción de la vida. Es decir, la producción de medios de existencia, por un lado, y la producción del ser humano mismo, ¿no? Ámbitos que relacionan con el trabajo y la familia, ¿no? Como instituciones que condicionan el orden social. Entonces, nos está presentando aquí dos tipos separados, ¿no? La producción y la producción social y la reproducción. Mi duda es si en el esquema materialista que Engels tiene en mente, esta distinción entre producción y reproducción existe en todas las épocas. Porque hacia el final de este capítulo de hoy nos cuenta que en el hogar comunista primitivo las tareas domésticas no estaban extinguidas de la producción social. El gobierno del hogar tenía un carácter social, dice, tan necesario como el puro suministro de víveres. Luego se vuelve un servicio privado a partir de la monogamia. Y creo que no es casualidad que se usa este término de servicio tan vinculado al mundo laboral cuando dice que este lo va a prestar ahora una criada, que es la mujer. Entonces, mi pregunta es si para el marxismo esta división entre producción y reproducción es consustancial, existe en todas las sociedades, o lo que Engels expone aquí es que solo surge con la monogamia y dura mientras esta dure. Esta pregunta, como la anterior, la lanzo simplemente por si alguien quiere responderla, o en todo caso para que la anotemos para seguir debatiendo. La anoto para seguir debatiendo porque la verdad tampoco conozco la respuesta. En el texto de Engels a mí me creo entender que él considera que esta división entre producción y reproducción es esa histórica, digamos, viene desde el origen de la humanidad, aunque la verdad no sabría decirlo. Y ahora en cuestiones ya de las últimas investigaciones, tampoco sé, creo que todavía hay dudas porque se han encontrado pruebas de que las mujeres también se dedicaban a la casa, aunque la verdad tampoco estoy segura. Bueno, plantea Alba por el chat, volviendo al debate anterior, creo,
que también es que al instaurar la moral del matrimonio, todo lo que se ha dicho de despreciar y castigar la sexualidad de las mujeres fuera del matrimonio, se hace un estamento obligatorio en todas las clases sociales, aunque no haya herencia, ¿no? Es lo que pregunta Alba. Y añade, entonces tampoco creo que se pueda hablar de amor o libertad matrimonial en la clase proletaria, en contraposición con la clase burguesa. Y añade que tiene la idea de que el matrimonio por amor es muy reciente. Iván, quería añadir a tu duda, que creo que lo que Engels señala es que o sea, más allá de esa división entre producción y reproducción, lo que sí pasa con el paso al matrimonio sindiásmico es que los trabajos de reproducción se vuelven un asunto privado, lejos de la esfera social, por lo tanto pública y política que otorga cierto poder, y pasan a ser una cuestión exclusivamente privada, que se realiza solo dentro de la casa y solitaria, ¿no? Sin comunión o convivencia con el resto de las personas de la comunidad, que pasa a ser un asunto menor, mientras que en las formas de familia anteriores es un asunto público que atañe a todos. Sí, yo entendía justamente este punto en el que deja de ser una cuestión pública o social y pasa al terreno familiar privado. Lo que pasa que como en el prefacio él hablaba en términos abstractos de la historia y de estos factores de producción y reproducción, no terminaba yo de saber si es una cuestión que siempre existe y tal vez más matizada en la época del hogar comunista primitivo, o si es una cuestión que nace con la propiedad privada. Eso es lo que me generaba duda, pero sí que me decanto más por esta segunda opción. Hola, solo para efectos de aportar al debate, no sé si puedo compartirles al correo a los compañeros, si puedo compartirles un texto o algunos textos a los que he tenido acceso de una autora llamada Alejandra Kollontai, que escribía en 1920 sobre el tema de la emancipación de la mujer a través del trabajo. Y, o sea, si puede servir también para apoyar el debate de lo que nos tiene acá, ¿no? Puede ser por correo, ¿verdad? Para que sea parte de las lecturas. No sé si está. Sí, Vania, de hecho hay varios textos, si no me equivoco, de Alexandra Kollontai programados para leer en este taller. Pero bueno, de todas maneras, claro, envíalos y por supuesto lo tenemos en cuenta y lo podemos trabajar. Voy a leer varias cosas que se han quedado pendientes por el chat. Volviendo a la cuestión que expresaba Alba de la moral del matrimonio, respondía Grecia luego que el propio Engels señala que la moral monogámica afecta también a la clase proletaria, aunque el matrimonio por interés económico sí se vería excluido. Y Alba comentaba que ya no sería un contrato entre familias para unir patrimonios, pero era una obligación para la mujer porque ella sola no se iba a poder mantener ni la iban a respetar. Y como dice Grecia después, el matrimonio resultaría casi obligatorio, aunque la decisión de con quién casarse sería libre. Añade Íñigo después que Engels señala que el matrimonio proletario se basa en el amor sexual porque ambas partes ganan su sustento independientemente al incorporarse la mujer a la producción en la fábrica, porque no hay riqueza que deba ser heredada. De ahí que las uniones en esta clase social se deban al amor entre las parejas y no a intereses económicos.
al modo de ver de Íñigo, esto no excluye la idea de que, por ejemplo, hombre y mujer proletarios necesiten económicamente en el día a día debido a los bajos salarios. No sé si alguien quiere responder por el micrófono a la cuestión que plantea Íñigo. Ya respondió Amada, dice, pero económicamente el hombre no depende de la mujer porque su salario está calculado para mantenerse a él y a toda su familia. El viaje de vuelta no es el mismo, la mujer sí depende económicamente del hombre porque su salario apenas cubre su propia reproducción. En el caso de los salarios a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, esto es evidente. El salario de las mujeres era más o menos de la mitad del de los hombres y se equiparaba más bien al salario de los niños. Responde Íñigo que él cree que Engels hace esta distinción entre matrimonio burgués y matrimonio proletario. Y lo estamos volviendo a juntar para englobar dos situaciones diferentes bajo un mismo concepto. Alba, que en el proletariado la familia era bastante un seguro de vida, sobre todo porque en ese tiempo no había pensiones. Pero que está de acuerdo con Amada. Un hombre solo se podía mantener, aunque con dificultades, y no tenía quien lo cuidara en la vejez. Las mujeres se decía que eran o casadas o putas porque solas no se podían mantener. Bueno, se comenta por el chat que eh, comentaba yo que bueno, será interesante ver lo que autoras marxistas como Zetkin, Luxemburgo o Kollontai aportan sobre esta cuestión. No sé si queda algo más en el tintero o podemos ir cerrando la sesión de hoy. A lo mejor alguien tiene algo más que quiere destacar.
si no hay nada más, pues nos veríamos la próxima semana para terminar esta obra de Engels con el capítulo 9.